que darles a ustedes la bienvenida, las gracias por compartir con nosotros esta tercera jornada ya de estos encuentros con expertos que surgen del convenio de colaboración suscrito en su día entre la Fundación Economía y Salud y la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Ya todos ustedes conocen la casa, quizá algunos que nos visitan darle la más cordial bienvenida. Estamos en un lugar emblemático, yo creo que en Madrid y en nuestro país. Es la antigua residencia de señoritas que tienen ustedes detrás de ustedes, pues es una referencia para nosotros, como lo es la vida y obra de Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, cuyo legado, pues de alguna manera actualizamos cada día en esta casa. Bien, dentro de estas jornadas, estos encuentros, llegamos al tercero de ellos, al finalizar el año. Como ven, tiene que ver, hemos ido haciendo un recorrido y, como luego presentará el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Jiménez, tratamos el área de gestión, integración y continuidad asistencial. Este es un tema para nosotros siempre ha sido muy importante porque la continuidad asistencial está muy vinculada a nuestro juicio desde el Centro de Estudios Marañón con este nuevo concepto tan importante que es la humanización de la atención sanitaria, donde tecnología y profesionales aunan su trabajo para dar a la continuidad asistencial el valor que ello tiene. Así que, sin más, y luego durante el café, por si tienen ustedes alguna pregunta sobre esta institución, para no alargarme ahora, pues estoy a su disposición en cuanto a las exposiciones, la vida que realizamos aquí, la biblioteca de Ortega y un largo etcétera, a la que están ustedes invitados con todo cariño a poder estar. Dar las gracias a Alberto Jiménez, presidente de la Fundación, y a José Ignacio Nieto García, que es un poco la parte gris, las neuronas en la construcción de estos seminarios. Así que, sin más, Alberto, tienes la palabra. Yo lo que haría es apagar las laterales antes de cambiar, porque si no sale lo de las temperaturas. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Como decía el doctor Vandrés, esta es la tercera jornada dentro del ciclo La sanidad española mirando al futuro. En las jornadas anteriores que hemos llevado a cabo existía, junto a otros, un objetivo común. Objetivo que se reitera también en la jornada de hoy. La necesidad de mejorar nuestros resultados en salud con la mayor eficiencia posible. No cabe la menor duda que la continuidad asistencial mediante una atención integrada va a crear las mejores condiciones para lograr el objetivo que debe perseguirse en todo momento, mejorar los resultados en salud. Este es un objetivo que parece obvio y connatural a toda organización administrativa en un sistema de salud, pero que en la práctica y en numerosas ocasiones queda camino por andar. ¿Cuántas veces no oímos en los medios de comunicación, en las administraciones públicas? Hemos creado más camas en la zona, hemos adquirido nuevos instrumentos tecnológicos, nuevos recursos humanos. Sin embargo, pocas veces hablamos de qué resultados, qué hacemos con esas camas, qué hacemos con esos recursos, qué hacemos con esas herramientas tecnológicas, qué resultados de salud estamos teniendo. Nos cuesta en el sector enfocarnos a los resultados más que a los medios. No se trata de tener más recursos, sino de qué hacemos con los recursos que tenemos. Junto a esta cuestión esencial del objetivo, está sin duda hacerlo con la máxima eficiencia posible, ajustar los recursos a las necesidades de forma que nuestros pacientes reciban aquello que necesitan en cada momento, ni más ni menos, lo que necesitan. Por poner un ejemplo, hace muy poco el Defensor del Pueblo, hoy nos acompañan representantes de la oficina, se hacía cargo o coincidía con nosotros sobre un dato alarmante que poníamos encima de la mesa y que debemos analizar con rigor.
el alto porcentaje de ocupación de camas en los hospitales de agudos por personas en situación posaguda o crónica a la espera del alta y la asignación del recurso que le corresponda, sea sanitario o social o ambos a la vez. Tener ocupadas camas de agudos por personas en situaciones estables clínicamente no solamente es altamente ineficiente, sino que en muchos casos esa persona no recibe la atención que necesita en función de su situación, lo que termina empeorando la salud y con esto nuevos recursos adicionales que aplicar para recuperar su calidad de vida y su salud. Y de esto último también tenemos que hablar. Como dice la Organización Mundial de la Salud, la ausencia de enfermedad no es solo el concepto de salud. Hay que integrarlo y ampliarlo como calidad de vida, lo que obliga a trabajar más allá o más acá de la fase aguda, destinar más recursos, esta vez sí, a la prevención de la enfermedad o en las fases posagudas que permitan convalecencias y rehabilitaciones necesarias, o en fases crónicas con buenos seguimientos que eviten reagudizaciones o mejoren, por ejemplo, la adherencia del medicamento. 1 de cada 2 pacientes no siguen la medicación, terminan con nuevos problemas, terminan con reagudizaciones. Necesitábamos también una adecuada coordinación social y sanitaria que permita a los pacientes ser tratados en los domicilios, sean estos los suyos propios o las residencias en las que se encuentran sin derivaciones. Pero no me extiendo más. Hoy hemos venido a escuchar a los ponentes que nos acompañan. Por cierto, tengo que trasladarles una mala noticia. Nuestra ponente inicial, la doctora Sánchez Zelaya, Marta Sánchez Zelaya, se encuentra en el hospital. La ingresaron ayer con un problema, con una isquemia, parece ser. Está en una situación no grave, pero que le impide absolutamente estar con nosotros. Nosotros contábamos con Marta para una visión general de la continuidad asistencial, de la atención integrada, para darle paso después a los ponentes que nos van a acompañar. Por un lado, Alberto de Rosa, presidente de Rivera Salud, con más de 35 años de experiencia en el sector hospitalario, y junto a él, Carlos Viviano, médico especialista en familia y urgencias, profesor de la Complutense y desde hace 2 años director de transformación digital del Hospital Infanta Leonor, del que es el coordinador de urgencias y hospitalización a domicilio. Bien, ellos nos acompañarán para hablar de las iniciativas concretas y para hablarnos de esa visión general que le habíamos encomendado a Marta Sánchez Pelayo. Vamos a contar y le pasamos el muerto. Digo muerto y me he quedado helado porque como estamos hablando de código penal. Le pasamos el problema a José Ignacio García Nieto, a nuestro coordinador, persona, por otro lado, pues con más de 50 años en el sector. Empezó joven, por eso ha adquirido esos 50 años de experiencia y, entre otras cosas, fue consejero de La Rioja durante cerca de 10 años. Yo creo que José Ignacio puede darnos esa visión general para luego introducir a los ponentes, a don Carlos Arenas y don Carlos Viviano, a Alberto de Rosa y don Carlos Viviano, a quien les invito a participar en el estrado. Muchas gracias. Buenos días
Creo que Alberto quería decir que me pasaban el testigo, aunque sea un testigo un poquito, a lo mejor puede parecer rugoso, nunca al muerto, porque es un placer para mí hablar de temas de sanidad, de temas de salud y colaborar con esta fundación con la que ya lo venimos haciendo desde hace unos años y encima con unos compañeros de estrado como los que me han tocado hoy, también los otros días me han tocado, pero estamos en este tercer encuentro. Buenos días, profesor Vendrés, muchas gracias por compartir con nosotros este proyecto y seguir adelante, y, como no, con el presidente de Fundación Economía y Salud, Alberto Jiménez, y les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Lamento que no puedan escuchar a la doctora Sánchez Zelaya, que tenía preparada una brillante exposición porque algo habíamos visto y que en este momento, las noticias de ayer mismo, por tranquilidad de todo el mundo, ya que se ha indicado, es que está bien, pero que le han recomendado mucha tranquilidad y mucho descanso en los próximos días o quizá alguna semana para estar recuperada y perfectamente lo que le deseamos desde luego desde aquí absolutamente de todo corazón. Estamos en el tercer encuentro con expertos de estas jornadas con ese lema fundamental, la sanidad española mirando al futuro. La sanidad española tiene que mirar al futuro porque tiene problemas importantes y tiene un futuro que a lo mejor no está tan claro como lo ha tenido en otros momentos. Y aquí hay gente con muchísima experiencia en el sistema sanitario, ¿no? Nos planteamos que este era un tema realmente preocupante y que merecía la pena ser analizado y ver cómo se están resolviendo algunos de esos problemas y cómo no se resuelven otros o por qué no se resuelven en todos los sitios, que es una cuestión importante. Yo no voy a usar PowerPoint, el tiempo no me ha dado lugar a prepararlo adecuadamente y en todo caso yo estoy seguro que habrá una ocasión en que la doctora Sánchez Zelaya nos pueda utilizar el suyo, que realmente les puedo decir que es brillante. Yo quiero empezar representando, que ustedes se imaginen, porque no va a ser fácil, no va a ser difícil para todos los que están en este mundo de la sanidad, cómo era la sanidad hace unos años. Esas imágenes que hemos visto en los libros de historia de cómo se ejercía, sobre todo la medicina, en muchos lugares, ¿no? Son sin ninguna duda escenas en las que se ve el dolor, en el que hay sangre, en el que hay miedo, incluso terror. Y claro, las cosas han cambiado muchísimo. Nada tiene que ver esa situación con lo que hoy sucede y cómo hoy se ejerce la medicina y cómo hoy se cuida de la salud de las personas. Las cosas han cambiado muchísimo. Pero lo que nos está pasando ahora es que las cosas cambian con muchísima rapidez, cambian demasiado rápido. Me voy a permitir algo que por contextualizar cómo está la situación actual, el recordar algunos hitos históricos de cómo ha surgido el Sistema Nacional de Salud y el cuidado de la salud en estos momentos. Dice la historia que habría que remontarse para ver los inicios de lo que ha llegado a ser el Sistema Nacional de Salud a Alfonso X el Sabio y a su fuero real en el siglo XIII, donde empezó hablando de físicos, de titulares y de iguadas, que nos suenan de no hace mucho tiempo. No se preocupen que no voy a hacer contar toda la historia de la sanidad, pero sí me parece importante señalar algunas cosas para ver cómo hemos llegado hasta hoy y a lo mejor que pueda explicarse por qué algunas cosas son como son, ¿no? El Instituto de Reformas Sociales, en 1883, como ven he dado un buen salto, al que le siguió la Comisión, el Instituto en el 903 y
A continuación va a nacer uno que nos va a sonar a todos mucho más, que es el Instituto Nacional de Previsión en 1908, que de alguna forma es la semilla también de las prestaciones sanitarias en España. A partir de ahí hay un movimiento importante de leyes, hay varias leyes de seguridad social, porque la seguridad social y la sanidad iban juntas y se regulaban juntas hasta llegar a la Constitución Española de 1978, donde ya se reconoce un derecho constitucional a la salud y un derecho constitucional a la seguridad social. Y a continuación, o a raíz, después de la Constitución Española, hay una norma en el año 78, y estamos hablando de 1978, que fue un Real Decreto Ley, a los que hoy estamos muy acostumbrados, antes un poco menos, que regulaba, nos trataba la gestión institucional, la salud, la seguridad social y el empleo. Y es donde se creó el INS, el INSALUD, el Inserso, que luego ha ido cambiando de nombre, y otros servicios comunes como la Tesorería General o la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Y ahí es donde se sientan las bases para separar absolutamente la protección de la seguridad social de la protección de la salud. Pero ya centrándonos en la protección de la salud, las normas que nos están regulando en este momento el sistema sanitario son antiguas, son quizá demasiado antiguas. La Ley General de Sanidad es de 1986. El Real Decreto que regula las estructuras básicas tanto de hospitales como de atención primaria especialmente es de 1984. Una norma del 97 que ahora está muy en litigio o muy en discusión, como es las nuevas formas de gestión. En 2003 son la Ley de Cohesión y Calidad básica y que sigue regulando muchísimas cosas de las que está utilizando el sistema sanitario, y luego el Estatuto de Marco de Personal, que también es de 1903. ¿Qué nos sugiere estas normas ya un tanto antiguas? No sé si desfasadas, porque alguna adaptación han sufrido, pero pocas. Estamos viendo que son normas de hace 40, 38 y las más jóvenes de 20 años. Y en 20 años esto ha cambiado mucho. Se han hecho modificaciones puntuales, pero las cuestiones medulares de la sanidad y los problemas que tiene la sanidad no se han abordado. Bueno, a veces sí que se han tocado, pero más por cuestiones políticas que realmente por resolver los problemas que tiene el sistema sanitario. Y ahora mismo tenemos anunciada una serie de reformas legales que se refieren a la universalidad, la equidad y cohesión, la gestión directa de la salud o la Agencia de Salud Pública, que están en unos trámites más o menos cercanos o lejanos, no avanzan demasiado, y yo me atrevería a decir casi que es mejor que algunas de ellas no avancen y se queden ahí quietas esperando mejor momento o esperando otras soluciones. Pero como decía, estas normas no se han preocupado para nada, por ejemplo, de temas tan importantes como es la atención sociosanitaria, que la ha nombrado Alberto, ¿no? Que es la atención de aquellos pacientes con necesidades de atención sanitaria importantes, pero que a la vez tienen necesidades sociales. Y, por tanto, no se resuelve la coordinación que tiene que existir entre el sistema sanitario y el sistema de los servicios sociales. Tampoco se ataja en ninguna de estas normas inicialmente, ni se prevén grandes reformas. Se anuncian muchas cosas, pero no hay nada concreto sobre la atención primaria o sobre la salud digital. Pero volviendo a los temas de la atención sanitaria específicamente, hoy algunos de los retos que podríamos indicar que se plantean dentro de la sanidad, uno clarísimamente es el aumento que ha habido de la demanda. El aumento de la demanda para los pacientes, para los que necesitan una atención sanitaria porque tienen una enfermedad, como incluso
para los ciudadanos en general, para programas de salud pública o programas de prevención que tienen que realizarse. También han aumentado considerablemente las expectativas en salud. Y ahí tenemos cómo va surgiendo, pero también muy despacito, la medicina personalizada o la medicina de precisión. Están los profesionales, las expectativas que tienen los profesionales y que no se acaban de cubrir ni de solucionar. Otro de esos retos es sin duda la financiación. Está en juego, y también se ha hablado, se ha enunciado, la sostenibilidad del sistema, pero sobre todo está también en juego y no está resuelta la eficiencia en las actuaciones que se llevan a cabo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nuevas prestaciones, nuevas técnicas de asistencia, no solo las tecnologías digitales, sino también las tecnologías sanitarias. Por tanto, estamos hablando de salud digital con sus herramientas y ahora de una forma especial, porque ha ocupado un lugar muy importante la inteligencia artificial. Estamos hablando de nuevas tecnologías clínicas que avanzan, pero que no se extienden de la manera que sería deseable, ni siquiera en muchas ocasiones son conocidas. Y hablamos también, por ejemplo, que es un tema importante en este momento, las ciencias ómicas, el papel que tiene que jugar la genética, que por cierto va absolutamente ligado a todos los temas con eso que ahora, con una denominación yo creo que más amplia y que engloba todo ello, son las de la salud digital. Pero en este tercer reto nos hemos querido centrar fundamentalmente, entiendo yo, en las personas. En los pacientes, por un lado, y por otro lado, en los profesionales. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero hablar de los pacientes surge siempre la idea de aquello de que el paciente en el centro. ¿Pero qué es eso de poner al paciente en el centro? Pues es muy sencillo, es atenderle en todo lo que necesite, cuando lo necesite y donde lo necesite. Solo en eso, no le queramos dar más, pero no le pretendamos dar menos. Ese paciente, además, no lo olvidemos porque es importante tener en cuenta para las soluciones que se den, es un paciente digital. Han avanzado más los pacientes en el ámbito y en el área digital casi que el propio sistema sanitario y a veces los profesionales sanitarios. Y ese es un tema importante. Y luego también, cuando hablamos de pacientes, hablamos de equidad. Término que a veces produce equívocos y término que lo que nos está indicando es que todos los pacientes tienen que tener derecho al máximo de las prestaciones. No puede haber todo en todos los sitios. Es absolutamente imposible que cualquier técnica, cualquier procedimiento que esté en todos los hospitales de España o esté en todos los centros sanitarios de una o de otra manera de España. Pero la equidad exige garantizarle a todos los españoles, a todos los pacientes, que puedan tener acceso a esa mejor atención, mejor técnica aplicable de diagnóstico o de tratamiento y además que se le haga de la mejor manera. Los profesionales, la verdad es que en todo hablamos de profesionales porque todo lo demás que queremos hacer, todo lo que podamos hacer hablando de la sanidad, se le hace por y para los pacientes, si no, no tendría sentido que estemos, y siempre la hacen los profesionales. Algo más diré después. De esta manera, tenemos que plantearnos entonces, con esta situación y estos mimbres, qué supone la integridad del sistema y la continuidad asistencial. Conseguir esa integridad nos exige que desaparezcan esos tortuosos caminos que muchas veces existen para llegar de un centro de salud a un hospital o para del hospital volver al centro de salud o a cualquier otro dispositivo necesario que se pueda utilizar. Esas dificultades y ese camino no es integridad y eso impide, desde luego, que haya continuidad asistencial.
Hablar de integridad, para hablar de integridad hay que hablar en algo que tenemos común y entendido, los niveles asistenciales. Hay quien dice que deberían llamarse de otra manera o no, pero creo que así los podemos ver gráficamente. Atención primaria y atención especializada fundamentalmente. Estamos hablando del hospital, estamos hablando del centro de salud, estamos hablando de un centro de especialidades, hablamos de las emergencias sanitarias, 112-061, y ahora y cada vez más hablamos de la salud mental. Pero esto dicho así no indica el marco completo de lo que tenemos y de lo que debemos utilizar, y lo vamos a ver. Hay mucho más y es necesario identificarlo y utilizarlo mejor y también mejorar esas redes y esas capacidades de atención. En la situación actual que estamos, para lograr esa integridad, resulta absolutamente imprescindible que en todos aquellos procesos que intervenga más de uno de esos niveles asistenciales deben rediseñarse de forma integral e integrada. Estamos diciendo que deberíamos ir abordando el rediseño y la redefinición de la mayor parte de los procesos asistenciales para adecuarlos a la situación, a la realidad, al momento actual y a las posibilidades que existen en este momento para poder atender a los pacientes. Estamos en la era digital. Esto supone que hay un antes y un después a la hora de ver y de abordar los problemas, las situaciones y los casos. Antes hablábamos de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, y hace 10 o 15 años nos parecía que era el no va más. O sea, alcanzar aquello era difícil, era complicado, había muchísimas dificultades de toda índole, pero perseguíamos la aplicación y perseguíamos hacernos con las TIC. Ahora hablamos de la salud digital. La salud digital con todas sus herramientas, los Big Data, las lagunas de datos, el lenguaje natural, la nube, la inteligencia artificial y otras muchas que hemos hablado aquí de salud digital y no voy a insistir. Antes hablábamos de la historia clínica electrónica. Ahora tenemos que hablar de la historia de salud digital y de la interoperabilidad, que es otra cuestión complicada y que muchas veces es de esos conceptos donde uno no está muy seguro si sabe de lo que está hablando con su interlocutor o no al hablar de interoperabilidad. Antes hablábamos de pacientes sometidos al sistema, incluso a los profesionales sanitarios. Ahora hablamos de pacientes más informados y comprometidos. Y es que también ahora tenemos nuevas necesidades que antes no existían. La cronicidad, los paliativos, entre otras, por dar un ejemplo. Y también hablamos de nuevos remedios, y lo he señalado antes, ¿no? La medicina de precisión y medicina personalizada, la genética, los genomas, es algo que están ahí y tienen que ser utilizados y se tienen que extender. Sabemos lo que pasa, porque esto que les estoy diciendo hoy no estoy descubriendo absolutamente nada, lo estoy poniendo juntito y dándole un sentido, nada más. Y sabemos también qué habría que hacer. La cuestión está ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se hace si sabemos perfectamente dónde estamos y a dónde nos tenemos que dirigir? En este ámbito de cosas, y también se ha hablado antes, porque es que es casi ya resulta imprescindible y resulta imposible no señalar ciertas cuestiones cuando hablamos de estas materias. La sostenibilidad del sistema es importante y es una de las cuestiones que tiene que garantizar ese cambio que tenemos que hacer en tantas cosas. Y con la sostenibilidad hay dos cuestiones bien claras: la financiación y tenemos que aumentar la eficiencia, porque no somos suficientemente eficientes en los procesos que hacemos. Hablemos del hospital de agudos, donde parece que un sistema, según para quienes, solo funciona si el ratio de camas de agudos es no sé qué, y también se ha indicado antes, porque resulta inevitable. Pero claro, en los hospitales de agudos hay muchísima gente
muchísimos pacientes que no tenían que estar en un hospital de agudos, porque hay otras opciones para poderles atender mucho mejor y para dejar hueco a otros pacientes que sí necesitan el hospital de agudos. Miren, tenemos la hospitalización a domicilio, de la que luego vamos a tener un caso que creo que es absolutamente digno de tener en cuenta con el doctor Viviano. Tenemos hospitales de media estancia y cuidados intermedios, donde, hablando de sostenibilidad y eficiencia, si una cama de un hospital de agudos cuesta X, la cama de cuidados intermedios cuesta un 25 o un 30%, y la cama de hospitalización a domicilio también tiene un coste muchísimo inferior. Luego, si podemos dar una calidad, una seguridad al paciente en esos términos, ¿por qué no se la damos? ¿Por qué no lo hacemos? Y no lo hacemos. La cirugía mayor ambulatoria, que no necesita ingreso y que también nos libera los hospitales, que es donde parece que hay uno de los grandes problemas. La atención domiciliaria sin necesidad de ser de hospitalización a domicilio. Dispositivos específicos para ciertas enfermedades y para ciertos tratamientos que dan un resultado magnífico y que están absolutamente inventados. Para rehabilitación física, para rehabilitación neurológica, pues ahora también se está tratando de tratar muy bien a Lela o a otras enfermedades o a enfermedades raras. Esos dispositivos también entrarían en ese campo de resolver costes, mejorar la atención y, por tanto, que los pacientes se puedan recuperar antes. Y no olvidemos la telemedicina. La telemedicina en todas sus variantes y opciones, porque la telemedicina se está usando a un nivel y en un porcentaje todavía escasísimo, salvo en casos muy concretos. Hoy vamos a ver en dos donde se utiliza bastante, por lo que yo he podido ver un poco en la información que tengo. Ahí se utiliza mucho, pero en muchísimos sitios no, y la telemedicina se sigue quedando en algunos casos absolutamente reducida o no se quiere utilizar las videoconsultas. Las videoconsultas que existen desde hace muchísimos años, desde luego con tecnología y con una calidad y con unas opciones muy inferiores a las que se pueden tener hoy, con las que se puede utilizar hoy. Cuesta muchísimo que intervenga. Hemos entrado por las teleconsultas con el teléfono después del COVID, porque antes también en muchas ocasiones se utilizaban, pero no se confesaba, porque utilizarse se utilizaba. Aquello de que me ha recetado por teléfono. Esto es viejo también, ¿no? Muy viejo. Entonces, esa telemedicina, con las nuevas herramientas que permite la salud digital, y de una manera especial, porque parece que la salud digital ha conseguido de alguna manera entrar en la sociedad, sobre todo hablando de sanidad, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial está dando tremendos y grandes resultados. No se utiliza todo lo que se debía, pero por lo menos se reconoce, ¿no?, en el diagnóstico y en el tratamiento. Pero es que también esa inteligencia artificial, esas herramientas, tienen que actuar y participar en lo que podríamos llamar la gestión de la asistencia, la gestión asistencial, organización de agendas, gestión de listas de espera, estratificación de pacientes para poderles atender mejor a cada paciente con mucha más rapidez. Cuando hablamos de esta rapidez y hablamos de esta mejor gestión, lo que estamos diciendo es: los profesionales sanitarios ganarán el tiempo que ahora necesitan para hacer gestión, porque la gestión se va a hacer de otra manera y se le van a dar los resultados hechos. No va a tener que ir a buscar o a ver, porque va a tener ya el resultado de esa búsqueda y de ese análisis en la mano para poder actuar inmediatamente. Y no olvidemos, por ejemplo, también el desarrollo en materia de fármacos. En una de estos encuentros, el doctor Medrano decía: es igual, o sea, la inteligencia artificial va a ser sí o sí en un periodo entre 3 y 5 años. Nadie podrá prescindir de ella, será la única forma de poder actuar. Lo digo ahora porque me parece que es una verdad y una realidad muy grande, y ahí está. Y voy a acabar ya.
voy a acabar y quiero decirles, quiero todo lo que he dicho, algunas de esas cosas un poco en una lista de conclusiones sobre cómo está y algunas de las cosas que tenemos que hacer. Los sistemas sanitarios son el resultado de una historia cultural, económica y política que ha ido cambiando. La salud digital requiere un cambio cultural en el sistema, en los profesionales y en los gestores. Tenemos datos en nuestro sistema, datos macro muy buenos que hacen que parezca que nuestro sistema de salud es muy bueno y muy potente, pero tiene un pronóstico incierto. ¿Cuál es el futuro del sistema si lo dejamos seguir? Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene también un gran margen de eficiencia. Tiene que mejorar esa eficiencia dando respuesta a lo que se le demanda, incrementando la productividad y mejorando el coste-efectividad de los cuidados. Inversiones inteligentes en salud, organización integrada de la salud es una cuestión imprescindible e innegociable. En el caso de los profesionales hay que trabajar en la redistribución de tareas, llevando a cada profesional al máximo nivel de competencias, flexibilizar sus horarios y jornadas y, desde luego, tenemos que mejorar la capacitación y la formación digital de los profesionales. Necesitamos líderes en formas de gestión y, desde luego, necesitamos que se evite la politización de la sanidad, que en estos momentos está arraigada más que nunca. Muchas gracias. Espero haber dado esa situación del panorama y cómo tiene que seguir adelante. Y ahora les va a hablar de un caso práctico, del caso de Rivera Salud, del caso de Rivera, don Alberto Rivera. Perdón, don Alberto de Rosa. Sí, vamos a ponerlas para que se vea en la pantalla. Allí. Para que se quede libre. Sí, pues le iba a llevar al otro lado. Bueno, mientras sale la presentación, muy buenos días a todos. Quiero empezar mi presentación con un pequeño recuerdo pues, a toda la gente en mi tierra que están sufriendo la tragedia de la Dana, y decir que cuando veo pues, palabras mirando el futuro, pues, la innovación y tal, yo creo que lo verdaderamente innovador en España es que las administraciones públicas, la central, la autonómica, hablaran mucho más, dialogaran, se pusieran de acuerdo para dar a los ciudadanos los mejores servicios públicos, las mejores infraestructuras sanitarias y no sanitarias como estamos viendo allí en la Comunidad Valenciana. Bueno, hablando de nuestra experiencia, quizá lo primero es introducir el modelo de gestión que ha impulsado Rivera Salud y que nos ha permitido llegar a estos modelos integrados de salud, por los que yo apuesto de un modo absolutamente entusiasta y dada la experiencia que hemos tenido, experiencia no solamente en España. Nosotros somos una compañía, la única compañía española que estamos en 4 países de la Unión Europea y esperemos, gracias a Dios, que estemos en un 5.º país antes de un par de meses, probablemente. Pero en Portugal, por ejemplo, que sepan ustedes, cuando se habla de la dificultad de transformar o de introducir reformas en un país, pues el 1 de enero del año 2023, que es cuando empezamos a trabajar allí, el gobierno de entonces, el gobierno del Partido Socialista, tomó la decisión de, el 1 de enero del 2024, transformar toda la sanidad pública en donde estaba funcionando los hospitales y la atención primaria por separado, pues integrar en unidades locales de salud con un modelo de financiación capitativo y también incluyendo parte de los servicios sociales, con lo cual, y se hizo por decreto ley todo el país. Nosotros estamos gestionando
el hospital de Cascais, solamente el hospital, porque es el contrato que se hizo, y en la actualidad lo que se nos está asignando es parte de la población de atención primaria que no tenía médico de primaria asignado, se nos ha introducido también en el contrato y bueno, veremos el modo de dar una atención integrada a esos ciudadanos y si se consigue encontrar la fórmula legal adecuada, pues toda la población, que son casi 400.000 personas de Portugal. Con lo cual, cuando alguien dice es complicado introducir reformas, recuerden que en Portugal, por medio de un decreto ley, se hizo. Bueno, nosotros, las 4 ideas claves de nuestra organización, en principio es un modelo de colaboración público-privada que nació hace ya muchos años, en el que el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo con un contrato a largo plazo, pues para introducir la flexibilidad dentro del sistema público, manteniendo los valores del sistema público que a mí me parecen fundamentales y el más importante de ellos, como antes se ha comentado aquí, que es el tema de la equidad. La segunda idea de nuestro modelo es el pago capitativo. Yo soy un gran defensor del modelo de financiación capitativo. ¿Por qué? Porque es un modo de financiar la salud. No se financia la actividad, no se financia otro tipo de cosas, sino se financia la salud, con lo cual todos los recursos de la organización se centran en conseguir el mejor estado de salud de la población, que es al fin y al cabo para lo que estamos todos los profesionales. La tercera idea fue integrar, no coordinar. A mí me gusta mucho más hablar de la palabra integración de todos los niveles de cuidados, porque al final estas divisiones administrativas que hemos creado pues los gestores, quizá para simplificar todo lo complicado que es nuestro sector, al final al ciudadano lo estamos dividiendo y hay que ver al ciudadano en su totalidad y ya hace muchos años, en nuestra experiencia, el Gobierno tomó la decisión de integrar la parte hospitalaria, los cuidados hospitalarios, junto a la atención primaria y incluyendo la salud mental, la atención domiciliaria y todos estos temas, con lo cual ya tenemos una larga tradición de apostar por estos cuidados integrados. Y por último, el trabajo en red, porque es verdad que aún que hablamos de cuidados integrados de salud, es verdad que hay muchos otros agentes dentro del sistema social que están dando pues, actuaciones de la salud y que de algún modo hay que tenerlos en cuenta y hay que intentar integrarlos dentro de estos modelos de integración asistencial. Uno de ellos es el sector social directamente, las residencias. Una buena o una mala atención en las residencias acaba repercutiendo en el sector sanitario, con lo cual es para mí imprescindible ver como una parte de este modelo integrado también debe de incluir todo el tema residencial. La pandemia, el COVID, puso encima de la mesa esto y es algo que todavía creo que es una asignatura pendiente que tiene todo el sistema sanitario y social. En segundo lugar, hay muchos otros agentes, ayuntamientos, trabajadores sociales, que están contribuyendo a generar salud, con lo cual hay que tenerlos también en cuenta en esos modelos integrados, con lo cual esta idea de la visión de trabajar en red yo creo que es otra característica de nuestro modelo, pero que creo que al final es una asignatura que tenemos que poner en marcha en nuestro sector. Al final, como decía, para mí este modelo de financiación capitativo es como el motor de arranque de un modelo de transformación, de un modelo de cambio. ¿Por qué? Porque el objetivo es conseguir el mejor estado de salud de la población y para eso integrar la atención primaria, que es donde reside el cuidado fundamental del ciudadano sano y del ciudadano enfermo, con enfermedades crónicas y con enfermedades pues, bueno, que tienen que tener un largo seguimiento, es realmente importante. Y para ello hay otra palabra que hay que introducir, que es la palabra cambio cultural. Es verdad que todos y sobre todo los políticos tienen en la cabeza que el hospital es pues, el centro de
de la atención, y yo creo que hay que darle a la atención primaria el rol que necesita, el papel que necesita ahora mismo que tenemos la atención primaria en crisis. Yo creo que podría ser un gran momento para darle la fortaleza que requiere el que tengan un protagonismo dentro de un nuevo modelo asistencial, que es el modelo que representa estos sistemas integrados de salud. Bueno, nosotros, algo que hemos aprendido, esto es algo que llevamos mucho tiempo hablando, es que para que estos modelos de integración o estos modelos nuevos de gestión tengan éxito, debemos de atacar los 3 frentes que tenemos en la sanidad pendientes, y atacarlos además a la vez. Yo creo que tenemos que tener un sistema donde la tecnología sea una base y muy importante para saber lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quién lo está haciendo, cuánto cuesta lo que estamos haciendo. La palabra es medir, tenemos que medir todo lo que hacemos, plantear estrategias a través de esa medición de mejora continua, poder comparar, y en ese sentido la tecnología es algo fundamental para cualquier modelo de integración y para cualquier modelo de gestión. En segundo lugar, los profesionales. Yo creo que una de las asignaturas pendientes del sistema público es, como antes también se mencionaba, la gestión de los profesionales. Yo creo que tenemos modelos no solamente antiguos y sobrepasados de relación con nuestros profesionales, sino que desde mi punto de vista, además, vamos retrocediendo en estos modelos de dar al profesional el protagonismo, la participación y la recompensa y el reconocimiento que tienen en estos modelos de integración, en estos modelos de transformación. Y luego la gestión clínica. No se trata de decir, oye, hemos operado más, hemos hecho más cosas. No, se trata de plantear una gestión clínica común con unos objetivos compartidos, no solamente en la atención primaria, sino en el hospital, no solamente en la parte aguda del proceso asistencial longitudinal, sino en todo el proceso asistencial. Y hay que plantear modelos de gestión clínica basado en la medición tecnológica y recompensando y dando el reconocimiento a los profesionales que han realizado una mejor gestión. Nosotros hemos hecho, quizá porque fuimos el primer hospital informatizado de España, entonces tenemos una cultura en nuestro ADN de todo lo que es una tecnología, y casi diría desarrollada por nosotros, puede ser un error, pero nos ha ido bien. Desarrollamos nuestra propia historia clínica en el año 99, lógicamente la hemos ido modificando durante todos estos años. Es verdad que hemos también desarrollado un portal de salud para permitir una mayor y mejor comunicación, no solamente entre profesionales de los distintos niveles, sino entre profesionales y ciudadanos. No me gusta llamar pacientes, son pacientes cuando estén enfermos, pero yo creo que lo que queremos todos es que se nos cuide cuando estemos bien y se nos cure cuando estemos enfermos, con lo cual hemos de pensar en el ciudadano sano. Y el portal de salud permite esta comunicación ciudadano-paciente y profesionales, ciudadano-profesional y profesionales de distintos niveles. Y luego también hemos desarrollado, aquí sí que hemos introducido tecnología externa, modelos predictivos a través de inteligencia artificial, en el que nos permite que parte de esta gestión clínica que estaba hablando sea una ayuda en la implementación de planes de salud, de planes mucho más personalizados. Todo esto nos ha llevado a poder hacer una estratificación de la población donde tenemos la posibilidad de gestionar estos cuidados de salud integrados. En la actualidad estamos en Elche, en Vinalopó y en Cascais,
donde ya decimos que estamos teniendo parte de todo el modelo integrado, y con la clasificación clínica en función de diversos factores hemos desarrollado nuestra propia pirámide de Kaiser en función del riesgo y la estratificación de la población en función del riesgo. Eso nos ha llevado a poder definir exactamente de la población que estamos atendiendo qué parte de la población es sana y qué parte de la población pues tiene distintas patologías y tal, ¿no? Obviamente el objetivo como organización sería bajar a la población que están en la parte de arriba de esa pirámide, bajarla hacia abajo. Abajo tenemos la población que está en color verde, pues es población sana o que ha tenido o no ha tenido contacto con el sistema sanitario o ha tenido pequeños contactos, con lo cual no es una población, nuestro objetivo es mantenerla sana, y a medida que vamos subiendo, obviamente, pues es población que tiene muchas más complejidades y tal. Esto nos permite establecer estrategias no poblacionales en general, sino irlas personalizando mucho más, teniendo en cuenta el foco exacto de la población diana a la que queremos enfrentarnos. Pues, por ejemplo, si viéramos la parte de arriba de todo, sabemos que en este total de población tenemos 2.569 personas con nombres y apellidos, que la edad media son 77 años, que han ingresado en el último año 1,38 veces en el hospital, que han acudido a urgencias 1,52 veces, que han acudido a atención primaria o consultas externas del hospital 10,1 veces, y al final, con toda esta situación, sabemos que estos ciudadanos nos cuestan aproximadamente 10.000 euros, cuando la cápita que recibimos es aproximadamente 1.000. Quiero decir que es importante el tener toda esta información, primero porque nuestro objetivo es conseguir el mejor estado de salud de la población, con lo cual conseguir estos ciudadanos que bajen de la situación en donde están, pero además eso repercute pues, en un menor coste para el sistema, ¿no? Este es un poco el objetivo que nos planteamos como estrategia y como fin de estos modelos de integración asistencial. Desde luego, como antes decía, nosotros creemos que una base de todo esto es la tecnología. Para eso creamos nuestra propia empresa tecnológica, donde hemos alojado toda la innovación y todo el conocimiento que hemos ido desarrollando en estos 25 años de gestión de nuestra compañía. Se llama Futurs, una compañía 100% Ribera Salud, pero donde hemos alojado todo este conocimiento, y nos permite no solamente pues, no estar pendiente del día a día, sino estar pendiente de lo que está pasando en nuestro entorno tecnológico, en nuestro entorno científico, en todo lo que es el desarrollo de la innovación, para poderlo implantar dentro de, primero, esta compañía, y luego desde esta compañía trasladarlo a todos los hospitales del grupo. Tenemos una alianza con Lanzadera, que sabéis que es un sitio donde están colaborando en el desarrollo de todas las startups y todo esto, y somos nosotros pues, el grupo que está ayudando en el área de la salud. Estamos en estas compañías, en algunas de ellas también estamos invirtiendo en compañías que entendemos que puedan tener un desarrollo futuro, que nos ayuden dentro de esta estrategia, como decíamos, de integración asistencial. Está desde el cuidador virtual que pusimos en marcha en el Hospital de Torrejón, que es de un éxito tremendo. Puede llamar este robot, hacer 10.000 llamadas al momento de pacientes crónicos, pacientes que están en el domicilio, y al estar conectado con la historia clínica y estar conectado, dar una alerta al equipo de atención domiciliaria, y el equipo de atención domiciliaria, cuando se detecta algo, acudir,
con lo cual se puede conseguir pues una atención mucho más rápida, de mucha mayor calidad. El ciudadano se encuentra mucho más protegido y además pues podemos coger cualquier situación anómala en un estadio mucho más temprano, con lo cual es mucho mejor para el paciente y para el sistema. Y como eso en distintas pues, leyes, en el tema de lo que es dermatología, Serenmind pues, para el tema de salud mental, etc. Estamos invirtiendo nosotros en este tipo de compañías. Bueno, aquí son resultados de todas estas temas que estamos, de estos rehabilitación, que también nos parece algo muy importante, donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a que en el domicilio también el ciudadano pueda trabajar, pero en fin, son resultados que por tiempo tampoco voy a pararme mucho en ellos, ¿no? Sí que quería, si es posible, poner un pequeño vídeo que espero que se pueda oír bien. Pues no. A ver si... ¿Sí? A ver, ahora lo van a poner los técnicos, creo. Es un vídeo para explicar cómo vemos nosotros, cómo está funcionando, donde lo hemos podido implementar este modelo de integración asistencial. ¿No se puede poner? ¿Sí? Ribera Salud es una empresa de gestión sanitaria innovadora que a través de su programa de gestión de salud poblacional transforma la prestación de la asistencia sanitaria hacia una asistencia predictiva, personalizada, preventiva y participativa. Poblacional porque cubre a todos los ciudadanos. Predictiva porque se ha desarrollado un modelo propio predictivo del riesgo asociado a cada paciente basado en diferentes sistemas de ajuste a riesgo. Personalizada porque cada ciudadano tiene un plan de salud adaptado a sus necesidades, estado general y enfermedades crónicas. Preventiva porque el plan incluye programas de prevención de enfermedad y promoción de salud. Participativa porque cada ciudadano está directamente implicado en sus planes de cuidados. Conozcamos el funcionamiento del programa. Enrique, paciente crónico con enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca y diabetes. Acude a su centro de salud, donde su enfermera Arantxa le realiza una valoración integral de su estado de salud. Acuerda con él un plan de cuidados personalizado y le da las citas necesarias con Celia, su médica de familia, y con ella misma, para comenzar con su plan de cuidados. Cuando Enrique acude a la consulta, Celia ve en su lista de trabajo que tiene tareas pendientes para ese día derivadas del plan de cuidados de Enrique. En concreto, le debe realizar una exploración física, una anamnesis completa y solicitar una analítica. A la mañana siguiente, la analítica está lista y Celia puede consultar los resultados. Tras revisarlos y validarlos, los publica en el portal de salud de Enrique y le envía un mensaje indicándole que todo es correcto. Enrique sigue con su plan de cuidados acudiendo a sus citas programadas. Pasados 7 meses, Enrique sufre una descompensación de su enfermedad y llama al call center 24 horas de atención a pacientes crónicos, donde se le indica que se dirija al hospital. En cuanto llega a urgencias, el personal que le atiende visualiza en su historia clínica que se trata de un paciente de riesgo, así como toda la información relativa a su seguimiento por su equipo de atención primaria, garantizando la continuidad asistencial. Además, Enrique aparece en la pantalla de control de pacientes crónicos de alto riesgo, que permite a cualquier profesional y desde cualquier punto tener un control acerca de qué ocurre con cada uno de estos pacientes. Cuando Enrique se estabiliza, se acuerda su ingreso en la unidad de hospitalización a domicilio y se informa a su médica de familia, Celia, para que pueda realizar el seguimiento. Enrique se siente tranquilo porque se ha actuado de manera coordinada y se ha valorado la mejor opción para su caso.
Ahora veamos el caso de Ana. Ciudadana sin enfermedad crónica conocida, accede al portal de salud y decide realizarse una autovaloración. Una vez analizada la valoración, se detecta que podría ser diabética, ya que tiene antecedentes familiares con esta enfermedad y un índice de masa corporal elevado, por lo que se envía una notificación a su médico de familia, Antonio, alertándole de esta situación. Asimismo, se le facilita información sobre cómo modificar su alimentación, ya que la autovaloración indica que no toma suficiente fruta y verdura. Su médico de familia contacta con Ana a través del portal y le cita para una consulta presencial. Cuando Ana llega a la consulta, su médico le realiza una exploración, solicita una analítica y demás pruebas necesarias para confirmar o descartar una posible diabetes. Los resultados indican que efectivamente es un caso de diabetes, por lo que se actualiza su plan de cuidados acorde a esta enfermedad. Su enfermera le da toda la información necesaria para su autocontrol. Pasados los días, a Ana le surge una duda relevante, así que a través del portal le envía un mensaje a su médico. Antonio, que está en su tiempo de consulta no presencial, contesta su duda de forma rápida, pues tiene acceso a la historia clínica, al plan de cuidados y al portal de salud. Ana valora de forma positiva la detección precoz de la enfermedad, ya que además tiene toda la información y las herramientas necesarias para actuar sobre la misma. Ribera Salud, transformando la asistencia sanitaria, personalizada, predictiva, participativa, preventiva y poblacional. Bueno, y con estos, yendo ya a los resultados, esta es una imagen muy antigua, pero es verdad que nosotros cuando empezamos en nuestro primer hospital, solamente el contrato era para la gestión hospitalaria, hasta el año 2003, que el Gobierno decidió incluir también la atención primaria e ir a un modelo integrado, y conseguimos reducir casi un 20% las urgencias en los 3 primeros años, mientras en la Comunidad Valenciana y en el total del Estado pues seguía subiendo los datos, ¿no? Esto es algo que es significativo. Por supuesto, las consultas externas y el área quirúrgica pues tienen unas demoras muy inferiores. Con estos modelos de gestión poblacional hemos estado viendo pues que se reduce tras un año en el programa la gente que está incluida en este tipo de programas, que aproximadamente viene a ser un 50% de la población que estamos atendiendo, pues se reducen en las primeras consultas un 42%, los ingresos un 50%, o sea, se ven datos reales de reducción de esto. Y bueno, hablando de nuestra visión del futuro, nosotros entendemos que vamos a ir hacia una medicina híbrida entre la atención presencial y atención no presencial, desde luego una medicina colaborativa donde vamos a tener que colaborar todo el sector social, el sector sanitario, el primaria, hospital, público, privado, vamos a ir porque los retos que tenemos son grandes retos, y una medicina basada en el valor donde, como decía antes, la tecnología va a ayudar a cuantificar todo lo que estamos haciendo. Es verdad que no quería terminar sin recordar la famosa anécdota de Gregorio Marañón cuando le preguntaron cuál era el mayor invento que se había hecho en la medicina, y él, después de pensar un rato, dijo que la silla, que es la que permite que el ciudadano, el paciente, tenga pues, diálogo, comunicación con el profesional. No olvidemos que estamos tratando de personas y, aparte de la tecnología, la visión humanística va a ser algo que tenemos entre todos que lograr que se mantenga. Muchas gracias. Que lo sabías. Sí. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado y la verdad es todo un honor estar aquí. Yo, de lo que voy a intentar hablaros en estos minutos es de un modelo de transformación que estamos haciendo en nuestro hospital. De lo que vamos a hablar es de un proceso de transformación de un hospital convencional a un modelo de transformación digital, a lo que llamamos un hospital virtual, nuestro hospital sin paredes. Pero vamos más allá de la sensorización, de la telemedicina,
de la transformación digital de la hospitalización a domicilio. De lo que voy a hablar en estos minutos es sobre todo de cómo atender a nuestros pacientes de otra forma, pacientes de rango hospitalario, para llegar a todos los pacientes que lo necesitan en el tiempo adecuado, de una forma sencilla y además hacerlo sostenible y hacerlo escalable. Esto es de lo que vamos a hablar con el Hospital Sin Paredes. Este es nuestro recorrido. En todos los procesos siempre hay un camino. Fijaos, en el 2008 se crea el Hospital Infanta Leonor, es un hospital de segundo nivel en el centro de Madrid, 300.000 habitantes de referencia, con menos de 400 camas, en una zona de Madrid con muchas dificultades sociosanitarias, una gran presión asistencial. En el año 2014, como consecuencia de dos razones. Primera, la presión asistencial, pero segunda, que la evidencia científica lo que nos está diciendo es que hay pacientes, sobre todo los más frágiles, que no solamente el modelo de hospital convencional no les beneficia, sino que les perjudica. Y ahí hablamos de la hospitalización a domicilio. En ese momento, con la experiencia de más de 7.000 pacientes agudos ingresados en el domicilio, nos permitió liderar en el año 2020 un proyecto de innovación e investigación europeo, el proyecto Betarazón, junto con la Universidad Politécnica, los ingenieros biomédicos, junto con un partner tecnológico muy importante, Medtronic, y el objetivo era cómo integrar la tecnología en los pacientes que ingresaban en el domicilio. De una forma muy resumida era cómo aprender a utilizar la monitorización en los pacientes que ingresaban en casa. Los resultados fueron tan potentes, tan interesantes, que en el año 2021, y esto es clave, dentro del plan estratégico del Hospital Infanta Leonor, en el punto de atención excelente, hay un mandato que dice: de aquí al 2025 tenéis que crear en el Hospital Infanta Leonor en Vallecas un hospital virtual, un hospital sin paredes, con unas características bien definidas. Cómo atender a los pacientes que necesitan atención de rango hospitalario en el domicilio integrando la tecnología. Y este momento ha sido clave. Como están hablando los anteriores ponentes, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es necesario transformar el modelo. Yo no me voy a extender mucho, se habla de envejecimiento, se habla del gasto sanitario cada vez más en enfermedades crónicas, no hay recursos humanos, pero además que hay una definición muy clara de cuáles son los problemas, nos están dando pistas las diferentes publicaciones. Diferentes expertos están diciendo, cuando se les pregunta cómo tiene que ser el hospital del futuro, dicen, sí, el hospital físico va a seguir, pero el hospital físico va a seguir para grandes cirugías, para urgencias y emergencias, para poblaciones especiales. Lo que hay que potenciar son dos cosas: la ambulatorización de los procesos y, en segundo lugar, la atención en el domicilio integrando la tecnología. Y además, una cosa que cada vez más se habla en relación con la tecnología, en relación también con la inteligencia artificial, es que a lo mejor el concepto relación médico-paciente tiene que empezar a transformarse. Tenemos que hablar de un concepto que es relación médico-tecnología, médico-inteligencia artificial, y aparecen conceptos como atención virtual, atención híbrida, cómo atender al paciente sin una atención médica presencial utilizando solamente la tecnología. Pero eso se puede hacer. Lo que es fundamental es cómo hacemos que esa atención virtual sea idéntica, tanto para el profesional como para el paciente, como si fuera un acto clínico. Sintamos que lo que estamos haciendo es un acto médico de verdad. Entonces, tenemos descritos los problemas, sabemos cómo tiene que ser el futuro, pero la realidad, y yo creo que lo han dicho anteriormente, es que la implementación de esta transformación en nuestro sistema sanitario es mínimo. Podemos dar por qué, podríamos estar hablando horas y horas. En el aprendizaje de estos 3 años, nosotros hemos concluido que hay 3 razones principales por qué esta transformación no se está realizando. La primera es la tecnología. Queremos dar solución a los problemas del sistema sanitario con la tecnología.
Todo el mundo necesita tener una herramienta de inteligencia artificial en su sistema sanitario, en su hospital, en su servicio. Todo el mundo quiere los sensores más importantes. Nosotros gestionamos cerca de 500.000 de alertas a través de los sistemas sanitarios. Y yo creo que voy a poner una diapositiva de tecnología. No podemos asumir que la tecnología va a solucionar nuestros problemas. No podemos tener un enfoque tecnocéntrico para arreglar el sistema sanitario. El segundo gran problema es esto. Estamos confundiendo lo que es digitalización de lo que es transformación digital. Digitalización es transformar la historia clínica en historia clínica electrónica en una app. Digitalización es tener aplicaciones que me den resultados, que me interpreten el electro, que me interpreten las radiografías. La transformación digital es algo mucho más potente, es algo mucho más clave. Es cómo reinventarnos. Si vosotros podéis cerrar los ojos y nos dejan un pincel, ¿cómo yo me imagino que dibujaría un hospital y la atención de mis pacientes? No es copiar lo mismo que estamos haciendo nosotros e introducir la tecnología, que es potentísima. Es cómo reinventamos la forma de atender a nuestros pacientes integrando la tecnología. Y esto es clave. Si no entendemos esto, no lo hacemos nada. Y tercer punto que nosotros hemos aprendido. Lo que no podemos hacer es resolver los problemas pensando de la misma manera. Es que no tiene sentido. Fijaos que nosotros hablamos de un concepto que es un pensamiento en 4 dimensiones. Ese pensamiento tiene que estar estructurado, tiene que estar organizado. ¿Por qué? Porque tenemos que sistematizar nuestra forma de actuar para que pueda ser escalable. Nosotros hablamos de visión, solución real, resultados siempre hay que medir y un proceso de innovación. A todos los problemas nos estamos enfrentando de la misma forma. La visión cada vez la tenemos más desarrollada. Sabemos muy bien cómo hay que hacer las cosas y por qué las queremos que hacer. Desde mi punto de vista, donde estamos fallando en este momento es no dedicamos el tiempo suficiente en pensar cómo hacemos el despliegue, cómo desarrollamos la implementación de los procesos para que eso sea algo real. Y en esto estamos fracasando. Fijaos, no tiene sentido que el 90% de las startups en proyectos de innovación fracasen. Gente muy inteligente desarrollándolos, en teoría es para algo muy potente y no llegan al paciente, no llegan a la realidad. Pensamiento en 4 dimensiones. ¿Y qué es el hospital sin paredes? Pues después de esta introducción, vosotros pensaréis que lo que nosotros queremos es que esto no sea un concepto, no sea una definición. Queremos que sea real a pacientes muy concretos, que tienen unas caras muy concretas, que son nuestros vallecanos, 300.000 habitantes. Esa es nuestra obligación. Y si yo tengo que definir qué es hospital sin paredes, fijaos, es como la evolución avanzada de cómo atender a los pacientes. Es cómo atender a los pacientes más allá de las paredes físicas de un hospital y haciendo que el hogar sea la habitación del paciente. Y alguno de vosotros me diréis, bueno, es que eso es la hospitalización a domicilio. No, no. La hospitalización a domicilio tiene muchos beneficios, pero tiene muchas limitaciones en seguridad, en complejidad, en escalabilidad. Llega a unos pacientes, pero no me entendéis. Yo quiero crear un hospital en el domicilio que pueda atender a todos los pacientes que se benefician. Por lo tanto, hay otros 3 pilares que son claves para el desarrollo en la definición de la hospitalización del hospital sin paredes. Primero, la tecnología. Integración de la tecnología en cada uno de los procesos asistenciales. Y la evolución máxima de esto es hacer que una atención médica no presencial, mediada por tecnología, una atención virtual, se sienta como un acto clínico. Y eso es el primer punto. Segundo punto, la tecnología nos permite adaptar nuestra forma de atender a los pacientes al proceso, a la enfermedad, a la persona y a la evolución. No es lo mismo atender a un paciente con 104 años que a un paciente con 47 años y con una neumonía, o atender a un paciente que le estamos administrando quimioterapia en el domicilio y vigilar las complicaciones con tecnología. Esa adaptación la tenemos que hacer para que esto sea un éxito. Y tercer punto
y en mi hospital es imprescindible, lo que llamamos atención compartida. El hospital sin paredes no funciona si trabajamos en silos. Nosotros funcionamos con un ecosistema compartido donde todos los profesionales médicos, enfermería, de una forma coordinada a través de una plataforma, hacen un seguimiento del paciente y decidimos conjuntamente cómo intervenir. ¿Sabéis en qué perdemos más tiempo nosotros cuando queremos implementar esto? En sentar a todos los protagonistas y en ponernos de acuerdo. En una mesa se sienta el anestesista, el traumatólogo, la hospitalización a domicilio, el servicio de farmacia, la tecnología, y diseñamos el proceso y diseñamos cuándo intervenir. En otra mesa está el cardiólogo, el cirujano cardíaco, la hospitalización a domicilio, la farmacia, etcétera, etcétera. Atención compartida. Si no, no funciona. El paciente no es de nadie y todos decidimos cuándo intervenir. Esto es clave. Y fijaos, de una forma, y si ya me voy a lo micro, a lo más facilito, ¿qué ocurre con nuestros pacientes? Juan, que tiene 83 años, que tiene criterios de ingreso porque tiene una neumonía con insuficiencia respiratoria, se le asigna un plan de atención personalizado y digitalizado. El paciente es ingresado en el domicilio y se lleva dispositivos móviles con apps, con sensores, de tal forma que podemos monitorizar de forma continua toda su salud. Todos los datos integrados, segmentados, lo que llamamos cocinados, son transmitidos en tiempo real a una plataforma donde los profesionales están visualizando lo que ocurre con el paciente. Y la decisión de la intervención que se ha hecho previamente, se hace lo que hay que hacer. Si es una alerta verde no hacemos nada, si es una alerta roja implica esto, adaptado a cada proceso asistencial y a cada paciente. Y esto es lo que estamos haciendo todos los días en Vallecas. Para nosotros es fundamental, y lo he dicho tanto antes, pensar cómo hacemos real las cosas. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis que perdemos tanto tiempo en desarrollar protocolos y además tanto tiempo que se quedan en los cajones sin ser útiles. Tanto tiempo. Entonces lo que hemos aprendido es diseñar cómo hacemos esta implementación para que eso que estamos pensando, que sabemos que beneficia a los pacientes, sea real. En 5 puntos. Fijaos, no os voy a hablar de todo el rollo, pero para mí es clave 3 cosas. Primero, el punto 1, tiene que haber un liderazgo alineado. El liderazgo desde la dirección tiene que estar alineado con los mismos objetivos del liderazgo clínico. Cuando yo tengo que transformar un proceso, yo me siento con el jefe de servicio de hematología como director de transformación digital, planteamos cuáles son las necesidades y además decimos, y ahora decide qué líder clínico va a liderar este proceso. Esto es clave, liderazgo alineado. Es fundamental el punto 3, es la gestión del cambio. Recordar, nosotros funcionamos con un concepto que es muy interesante, que lo desarrolló Christensen en la Escuela Económica de Harvard, que es el concepto de innovación disruptiva. Nosotros queremos hacer algo que hacemos muy bien, hacerlo mucho mejor, de una forma más sencilla, que llegue a más personas y además sea sostenible. Lo vais a entender de otra forma. A mí me gustan los vinilos, pero yo no me puedo comprar un vinilo cada día. Y antes estaban los CDs, no sé que algunos los conocéis, que era así, pero es que el Spotify es la hostia. Puedo tener toda la música que quiero cada día de una forma sencilla, sostenible y llega a todo el mundo. Este es el objetivo, no atender a mis pacientes, atender a todos los pacientes que lo necesitan en el tiempo adecuado, la anticipación. Y por supuesto, tiene que estar integrado en los procesos, si no, no tiene sentido. Cuando nosotros hablamos de un plan de atención personalizado y digitalizado, ¿qué significa? Porque esto dice, bueno, ¿cómo lo adaptamos? Pues nosotros el cómo lo implementamos lo hemos ido estructurando. Nos hemos dado cuenta que tiene que tener las mismas preguntas
que un médico o una enfermera le hace al paciente cuando va. Yo entro a una consulta y le pregunto, y ya le estoy viendo las constantes, le pregunto si tiene una neumonía, qué tal de la tos, si ha tenido fiebre, cómo está la disnea, cómo tal. Y somos algoritmos, en función de las respuestas voy actuando. Todas esas preguntas adaptadas a cada enfermedad, a cada proceso asistencial. Decidimos si necesita sensores o no. ¿Y qué sensores? Sensores hay miles, multiparamétricos, de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, los que queráis. Y dentro de poco será una pegatina que pondremos aquí y además, pero lo importante es diseñar el proceso asistencial. Clave para la transformación digital, cómo nos comunicamos con los pacientes. La transformación digital no es hacer videollamadas, no es el concepto de telemedicina, no es llamar teléfonos o no es responder, es todo. Pero el todo, ¿cómo lo hacemos? Videollamadas y cómo tiene que ser esa videollamada con el paciente, cómo hacemos chatbox, cómo si es una mensajería directa. Cada proceso, cada paciente tiene que tener una forma de comunicación diferente. Y nos hemos dado cuenta que no tiene sentido nada de lo que hacemos si no empezamos a invertir en medicina preventiva, en educación. Todos los procesos, cada vez que diseñamos un plan de atención personalizado, y os digo que llevamos ya cerca de 68, ¿de acuerdo? Tiene cuestionarios de síntomas o signos, tienen sensorización, tienen cómo nos comunicamos con ellos y tiene educación para el paciente. Hay algoritmos para cada una de las enfermedades. Esto es muy importante, porque ahora lo veremos en los datos. Una de las cosas que hace fracasar, tenemos que hacer fácil la tecnología para dos perfiles. Para los pacientes, si yo lo que pienso es que la tecnología no puede ser más complicada que mi propia enfermedad, hago que la tecnología sea sencilla para los pacientes. Primer punto. Pero esto fracasa si no hacemos que la integración de la tecnología en los procesos no sea fácil para los profesionales sanitarios. Nosotros tenemos cientos y cientos y cientos de preguntas. Hemos diseñado decenas de algoritmos para cada una, pero al paciente le llega cocinado. Las 50 preguntas que tiene ese plan de atención personalizado desembocan en una estratificación de ese paciente. Y el médico lo que ve es esa estratificación. No tiene que ver pregunta por pregunta o constante por constante. Esto para nosotros ha sido clave. Ahora veréis los números. Solución digital, todo lo que queréis. Fijaos, nuestra experiencia empezamos por tablets, luego nos dimos cuenta que todo el mundo tiene dispositivos móviles, app, tenemos una plataforma muy potente para los profesionales, ¿de acuerdo? Y todos los sensores que queráis. En esto me paro en esta diapositiva, porque seguro que desde que hemos entrado aquí ya han salido otros sensores, ya ha salido otra app. A mí me hace gracia cuando vienen a mi servicio y me dicen, mira, te voy a presentar esta maleta. Y me abren la maleta y me enseñan. Es una tablet Apple tremenda. Este sensor, solo con mirarlo, ya te ve la retina, ¿de acuerdo? Y te va a decir cómo eres. Y además, si te pones este anillo, vas a saber todas estas cosas. Mi respuesta siempre es, ¿y ahora cuánto me vas a pagar para decirte cómo utilizarlo? Lo importante es el liderazgo clínico. Los que sabemos cómo atender a los pacientes somos los clínicos. Los que tenemos que decir cómo la tecnología se tiene que adaptar a nuestra forma de trabajar somos los clínicos. Y esto es clave. Y por supuesto, tiene que estar integrado en los procesos. Cada plan de atención personalizado, cada proceso asistencial tiene que estar integrado. Pero no vale que yo ponga revisión virtual. Tenemos que saber cómo es la atención virtual. ¿Y esto qué significa? Que todos los pacientes se merecen la misma atención. No vale que yo sepa más y el otro menos. Si yo hago una atención virtual, que el objetivo es que sea idéntico que una atención presencial o mejor, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerla de forma homogénea todos. Y claro, hemos ido creando hasta ahora todo esto. Fijaos, estos son programas y ahora me daría muchísimas horas para explicar las características de cada programa, pero de una forma general. Hemos creado, si nuestro objetivo es crear un hospital en el domicilio con tecnología, hemos creado una gran parte de hospitalización de agudos. ¿Eso qué implica? Implica pacientes que necesitan ingreso hospitalario, ingresan en el domicilio, pero con tecnología. ¿Cómo es el tipo de atención?
El tipo de atención puede ser presencial, el médico va todos los días, o ese tipo de atención puede ser virtual. Hemos diseñado cómo tiene que ser una atención virtual para un paciente que necesita ingreso hospitalario. Siempre pongo el mismo ejemplo y lo tengo que cambiar, pero es que es muy llamativo. Fijaos, en mi hospital, si la paciente quiere, una mujer embarazada con una neumonía, que necesita oxígeno, que necesita una bomba de perfusión con antibiótico, ingresa en su casa y ningún médico la va a explorar en los 5 o 6 días que dura el ingreso hasta el alta. Todo se hace por atención virtual. Fijaos, en cualquier otro hospital, esa mujer embarazada con una neumonía, con insuficiencia respiratoria aguda, ingresa en el domicilio. Eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo atender a los pacientes en el domicilio con tecnología y el sentimiento de todos sea que estamos haciendo bien las cosas. Eso es lo que está cambiando. Y por supuesto lo que os he dicho antes, a mí no me gustaría que esto fuese conceptos, filosofía o que simplemente fuera, bueno, pues esto es lo que me gustaría a mí hacer. Ahora mismo nosotros ya empezamos a tener datos que ratifican cada vez más que vamos por el camino acertado y vamos aprendiendo. Desde mayo del 2022 nosotros empezamos a poner en marcha esto. Hasta ahora tenemos cerca de 2.000 pacientes ingresados en el domicilio con tecnología. Tenemos más en el domicilio, pero con tecnología cerca de 1.936 ingresos que corresponden a 1.378 pacientes físicos, porque alguno ingresa más veces. Hemos desarrollado, ya estamos en 65 planes de atención digitalizados y dentro de 10 programas. Y además, ahora, 1 de cada 4 pacientes que ingresamos en el domicilio en el Hospital Sin Paredes, pacientes de rango hospitalario, no hablamos de pacientes crónicos, 1 de cada 4 pacientes, su atención es una atención médica no presencial, es una atención virtual. Fijaos, el crecimiento que hemos tenido desde que empezamos el proyecto europeo, ahora estamos en cerca del 80% de los pacientes que ingresan en el domicilio se van con digitalización. Esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque eso quiere decir que estamos aprendiendo a cómo enseñar, por una parte, los profesionales a utilizar la tecnología y, por otra parte, a los pacientes que utilicen la tecnología. Tenemos que hacer fácil el uso de la tecnología en los pacientes. No, lo que no podemos hacer con todos estos proyectos es que solo los listos, los guapos, los que tienen estudios puedan beneficiarse de algo que tienen que ser todos, la famosa equidad. Voy a una diapositiva anterior que se me había olvidado, mirar la edad. Esto no es de jóvenes. Dentro de esos 1.936 ingresos, casi 1.400 pacientes, el 52% de los pacientes con tecnología agudos en el domicilio, atención de rango hospitalario, son mayores de 65 años. Esto es importante. Os voy a presentar 2 programas en una diapositiva de datos. Lo que nosotros llamamos la unidad de corta estancia virtual. Son pacientes que necesitan ingreso hospitalario, tienen un proceso agudo de ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? Que su estancia media suele ser en torno a 6 días. Todos estos pacientes, cerca de 463 ingresos, ingresan en el domicilio con tecnología sin que ningún médico, desde el ingreso hasta el alta, le vea de forma presencial. Una media de, en torno a una estancia media de 5 días y una estancia media de videollamada. Y no es que me esté llevando cosas fáciles. Repito, si este paciente no estuviera aquí, tendría que estar ingresado en el hospital. Esto para nosotros ha sido un gran paso en 2 contextos. Hemos creado un hospital de día hemato-oncológico. Empezamos con el síndrome mielodisplásico. Esto es, cómo administrar quimioterapia en el domicilio a pacientes ancianos que venían en torno a 7 u 8 días todos los días al hospital a ponerse la quimioterapia. Y diréis, bueno, esto se hace en otros sitios también. Sí, pero en ningún sitio se controlan las complicaciones que puede tener la quimioterapia a través de la tecnología. Introducir la tecnología, y eso es importante, lo que nos da es aprendizaje, es aprender a cómo escalar a otras cosas más complejas. En ese paso hicimos el cáncer de mama con trastuzumab,
Ya llevamos 85 tratamientos. Mujeres con cáncer de mama, trastuzumab subcutáneo intravenoso, que se administra en casa y todas las complicaciones están controladas mediante la tecnología. Ningún médico de forma presencial atiende a estos pacientes. Y siempre con atención compartida, con oncología y con hematología. Y también tiene que haber indicadores digitales. Esto no es nada sencillo. Solamente, es decir, todos los datos que generan todo esto que Carlos nos está contando, en datos, ¿cuánto es? Es desde 440.000 respuestas de todos los cuestionarios ha habido que gestionar. Imaginaos que todos esos datos se transcribieran directamente a los profesionales. Esto fracasa a los 2 días. Mis adjuntos me cortan el cuello. Esto sería así. Y algo muy importante, fijaos, distribución de las alertas. Ya estamos en un 94% de alertas verdes. ¿Esto qué significa? Que empezamos a definir muy bien cómo diseñar los planes de atención digitalizados. Porque si la mitad fueran rojos o la mitad fueran amarillos y habría que hacer una intervención directa, sobrecargaríamos a todos los profesionales. Y esto es lo que no queremos. Hay que mirar dinero también. Sostenibilidad, habéis hablado antes. Estos son datos reales del 2022. Fijaos, Comunidad de Madrid, coste por estancia 867, Hospital Infanta Leonor, ya íbamos un poquito mejor, 737, Hospital Sin Paredes, integrando la tecnología, 149. Y en alguna otra charla que pongo esto, alguno de los ponentes me dice, bueno, pero hay falta esto. Yo regalo 300 euros al coste por Hospital Sin Paredes. Sigo ganando casi un 50% de ahorro de costes. Por lo tanto, es sostenible este proceso. Y el paciente en el centro. ¿Qué están pensando los pacientes de esto? Fijaos, el NPS global de todos los pacientes es un 91%. Es espectacular. Los pacientes, nosotros estamos equivocados, los pacientes lo que quieren es que les atendamos bien, estar con los suyos y que se resuelvan sus problemas. La telemedicina, ¿cómo es el motivo? Todos los resultados de satisfacción son muy positivos. Y 2 diapositivas para terminar. 1. ¿Cuáles son los retos que nos estamos planteando nosotros en el Hospital Sin Paredes? El primero, una integración total en la historia clínica. Esto tiene que ser sistémico para todos los servicios. Estamos ya desarrollando que los indicadores de salud, los indicadores de resultados de salud con la tecnología se han quedado obsoletos. Tenemos que transformarlos. Y, por supuesto, meter modelos de inteligencia artificial en todos estos procesos. Y 3 frases. La atención virtual sí es necesaria, pero tenemos que empezar a plantearnos un nuevo concepto que vaya más allá de la relación médico-paciente, donde la tecnología tiene que formar parte. En segundo lugar, tenemos que dedicar más tiempo al despliegue, a cómo implementar las cosas para que llegue a las personas que tienen que llegar. Y una tercera cosa que es, entre los sanitarios tenemos que empezar a pensar, el no dar cosas a los pacientes, y no darles estas realidades, no es que no les aportemos, es que no les estamos limitando los beneficios que podemos tener con esos resultados, con esos pacientes. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Me ha encantado. Sí. ¿Eh? Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos. No se lo he podido decir antes. Hemos ido deprisa, no hay que perder ningún tiempo. Y desde luego, en fin, yo creo que los 2 casos, como hemos dicho, nos han dado un buen repaso y han indicado de una forma clarísima cómo todo está interrelacionado. Se ha hablado de colaboración público-privada, se ha hablado de tecnología, se ha hablado de salud digital, se ha hablado de gestión. Hay que hacer las cosas de otra manera. Y bueno, yo tenía alguna pregunta para hacerles, completando esta cuestión que hemos hablado. Don Alberto, ese modelo que nos ha presentado, ¿sería posible si no se utilizasen herramientas de salud digital?
en sentido amplio, las que quiera, y con qué utilidad las utilizan. Ya lo hemos visto un poco, ¿no? No, yo creo que no. Yo es un poco lo que antes comentaba. Hay que hacer esa idea del triángulo, atacar los tres elementos y los tres a la vez. Uno es la tecnología, es la base para poder medir lo que estamos haciendo y plantear una gestión clínica distinta, donde estoy totalmente de acuerdo, el liderazgo clínico es muy importante, pero también a su vez el papel del profesional hay que definirlo de nuevo, o sea, tiene que tener no solamente el protagonismo que se merece y el liderazgo que se merece, sino también el reconocimiento y la recompensa que se merece, cosa que falta. Si no hacemos las tres cosas a la vez, no vamos a poder transformar el sistema ni introducir reformas. Por lo tanto, la tecnología es fundamental, claro. Y la cultura, ¿no? Estamos realmente ante un cambio cultural, ante la sanidad y la salud española. Posiblemente también europea y mundial, no, pero bueno, ahora nos interesa la española. Efectivamente, o sea, que también hay veces que pensamos en algo que está pasando, pasa aquí. Por eso he comentado el caso de Portugal o en el Reino Unido, que también nos han invitado. Y bueno, siempre como anécdota, en un segundo, nosotros somos un caso de estudio en Harvard y yo me acuerdo que cuando se presentó el caso nos invitaron a estar presentes, pero que no dijéramos quiénes éramos. Entonces la clase era de 2 horas, durante 1 hora y media estuvieron debatiendo sobre nosotros los estudiantes sin saber que estábamos allí, y la profesora Redsinger, que es la que hizo el caso, dijo, bueno, pues ahora están estos señores, háganle preguntas. Y esto fue ya hace bastantes años, pero me acuerdo que una de las preguntas de las que me acuerdo que me hicieron es, oiga, este no es un caso de sanidad, no es un caso, es un caso de transformación cultural. Y me quedé pensando que efectivamente el gran reto que tenemos es la transformación cultural. Doctor Viviano, ya hay un par de cosas que le iba a preguntar, pero han quedado tan claras lo que supone la salud digital en esa forma de entender el hospital, incluso las videoconsultas, ¿no? Que están tan denostadas en muchos sitios y en muchos ámbitos y que las están utilizando habitualmente. Pero la que sí le voy a hacer es que ese modelo, que es un modelo de éxito claramente, que tiene buenos resultados, que atiende a los pacientes de una forma nueva y actual, ¿por qué no se está llevando a cabo en otros hospitales de la Comunidad de Madrid, del SERMAS? Porque sí es verdad que hay algunos casos más de hospitalización a domicilio, pero hay otros que no. O sea, la hospitalización a domicilio es un modelo que ya está demostrado, que eso ya, la Comunidad de Madrid, hay muchos hospitales que ya lo desarrollan, que el Gregorio Marañón, Torrejón, el Norte, el Niño Jesús, muchísimos hospitales que en la Comunidad de Madrid la hospitalización a domicilio. Y fuera de la Comunidad de Madrid, la hospitalización a domicilio tiene una expansión importante. Pero la hospitalización a domicilio, desde mi punto de vista, tiene unas limitaciones. ¿En qué? En seguridad, es decir, y eso limita la complejidad de los pacientes que nos podemos llevar a domicilio, y en escalabilidad. Ese es el punto que nos da la transformación digital. La implementación de la transformación digital de la tecnología no es solamente tener los sensores y los aparatos, es saber cómo implementarlo. Mira, hablabas de la videollamada. Nosotros hicimos una experiencia con los pacientes que ingresaban en el hospital de día en domicilio con tecnología, que son pacientes de una media de 90 años. Entonces, ellos nos decían que la videollamada para ellos era clave. El teléfono no, la videollamada sí. Pero la videollamada, como la hacemos nosotros, no es que un adjunto o enfermería hable a través de la videollamada. La videollamada, la atención virtual mediante videollamada tiene que ser estructurada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué preguntas para cada proceso asistencial? ¿En qué entorno lo tenemos que hacer? Yo creo que en la Comunidad de Madrid, y hasta donde yo sé, y yo no soy tal, ahora mismo tiene una inquietud muy potente y está dando los pasos para desarrollar un plan de hospitalización a domicilio, pero además para desarrollar una transformación digital
integrando la hospitalización a domicilio en Madrid. Yo creo que eso es lo que en los próximos... Eso sería lo lógico, porque realmente es lo que decíamos, sabemos cómo hay que hacer las cosas, pero al final no lo hacemos como había que hacerlo. Y bueno, como vamos bien de tiempo, pero no tenemos que abusar, yo quería hacerle a don Alberto de Rosa una pregunta sobre un tema muy de actualidad y que tiene que ver mucho con el sistema sanitario, con la sostenibilidad, con cómo funciona el sistema y la atención sanitaria, ¿no? Y es Muface. ¿Qué opina de Muface? ¿Qué va a pasar con Muface? Pues la verdad es que me encantaría saberlo a mí, o sea que... A mí también. Bueno, yo creo que el tema en general, la colaboración público-privada, creo que hay que tomársela en serio. Y yo creo que yo estoy preocupado con el tema de Muface porque creo que hay una parte que es el gobierno, no se lo está tomando en serio, está lanzando mensajes contradictorios. A mí es que me gusta decir mi opinión y ya está, y el que no esté de acuerdo, por supuesto, pues máximo respeto. Pero hay gente que dice una cosa, gente que dice otra, y yo creo que esto es muy serio porque hablar de salud me parece que no se debe de entrar en debates que al final no sirven para nada. Aquí hay un hecho concreto, que es un modelo que ha funcionado más de 40 años con todos los partidos políticos y todos los presidentes de gobierno y todos los gobiernos de todos los colores y tal, y se enfrenta a una realidad poblacional que hay un envejecimiento en la base de la gente que está incluida y pues hay que tomárselo pues muy en serio, de decir cómo me sigue interesando o no, que eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno, me sigue interesando o no mantener este modelo, pero si me interesa mantener este modelo tengo que tener claro que la base poblacional a la que se está atendiendo es una base poblacional que no es una pirámide total, es la parte de arriba de la pirámide y como yo, en fin, he podido enseñarles a ustedes, pues es la parte que más necesidades asistenciales requiere, más coste tiene, más necesidades provoca y bueno, pues eso hay que entenderlo y darle una solución, porque si no estaremos en una crisis permanente y tal. Entonces, yo apelo, creo que es algo que funciona bien, querido por es el único caso que yo veo en la historia, me da envidia a mí mismo, el que los sindicatos estén presionando al pagador para que aumente la tarifa al prestador privado, cuando esto de los beneficios luego parece que es un pecado mortal. Pues resulta que es el único caso del mundo en el que yo veo que los sindicatos quieren que el gobierno pague para que las compañías ganen dinero. Es algo bonito y a mí me gusta y me respeto, pero en fin, luego ves otros casos que no ocurre lo mismo. Bueno, apelo a que todo el mundo entienda que es una decisión democrática, es decir, sigo o no sigo, pero esta situación de incertidumbre yo creo que es una irresponsabilidad. Estamos de acuerdo. Muy bien, pues hemos llegado al final del tercer encuentro. ¿Preguntas del público? Pero pregunta, ha de ser una pregunta, por favor, no una intervención que sustituya. Adelante. Bueno, soy Carlos Alberto Arenas, vicepresidente de la Fundación Economía y Salud y director general de Calidad, Seguridad y Evaluación en el Servicio Murciano de Salud. Y quería preguntarle a Alberto, cuando has puesto la tabla esa tan interesante, ¿no? El coste se refería a coste anual de cada estratificado. Y otra pregunta también concreta es sobre la integración social que han hecho en Portugal. Si puedes, aunque sea una pincelada, decirlo. Que me parece muy interesante porque creo que la integración asistencial va por ahí. Y a Carlos sí que le preguntaría cuál es el papel de la primaria en el Hospital Sin Paredes, porque no la has nombrado y están como espectadores o participan de alguna manera, y la primaria y los servicios sociales, si es posible. Portugal es un caso muy interesante a mí, y hay, por ejemplo,
Y me gustaría que se conociera más en España, porque tienen retos que, por ejemplo, en Lisboa y el área metropolitana de Lisboa, los fines de semana, de los 8 paritorios, hospitales con maternidad que hay, 5 cierran y hay que llamar al 112 para una mujer embarazada, cuando va a dar a luz, decir a qué hospital tiene que ir. Es decir, tienen graves problemas de médicos, tienen graves problemas de enfermería, tienen graves problemas en general de listas de espera, tienen cosas muy, muy parecidas a nosotros y ellos pues están tomando decisiones y tal. Entonces, esta creación de unidades locales de salud están integrando también, por ejemplo, a los ayuntamientos, porque parte de los servicios sociales se dan en los ayuntamientos y, bueno, es un modelo que tiene que avanzar. Puso en marcha el anterior Ejecutivo, hubo elecciones y el nuevo Ejecutivo conservador sigue manteniendo ese espíritu y, bueno, pues están todavía en la primera fase, más centrado en la integración primaria especializada y, bueno, pues irán luego introduciendo toda la parte social, que es el objetivo que tienen. Sí, y yo, por supuesto que la primaria es fundamental en este proceso. Yo os he hablado de cómo estamos creando el hospital, el desarrollo del hospital sin paredes como hospital virtual. Una de las diapositivas que nosotros ponemos es cómo cerramos el círculo con la atención primaria. Pero para eso es necesario que haya una transformación digital entendida como una reinvención de cómo se atiende a los pacientes también en atención primaria para poder conectar todos, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo muy claro. O sea, si tiene sentido que 500 pacientes con hipertensión arterial vayan al médico de primaria a decirle cómo ha ido su tensión arterial, y ahí pueden pasar 3 cosas. La primera es que llega y está todo bien, la segunda es que llega y no ha hecho los deberes, o la tercera es que dice, hombre, llevas desde hace 7 días la señora de 80 años con una tensión de 190, llegamos tarde. Esa transformación digital a lo mejor tiene más sentido que a través de herramientas digitales todo eso estuviera sistematizado en una gran plataforma y a esa señora de 90 años hace 7 días le hubiéramos llamado. Hay que hacer la transformación, estamos en ello, ¿de acuerdo? Y más concreto vamos a empezar a trabajar como pilotos con 2 centros de salud para ver cómo hacemos la continuidad asistencial hacia esos médicos. Pero hay que pilotar cómo lo hacemos porque es un mundo todavía por explorar. Me había preguntado también si tenéis contacto con los servicios sociales, porque si tratáis a gente muy mayor, si hay alguna gestión de casos también. Pero es que eso ocurre también. Nosotros tenemos integrados trabajadores sociales, la dirección de continuidad asistencial, todos los pacientes que ingresan en el hospital sin paredes, su médico de cabecera recibe un informe como que ha ingresado el paciente, pero también recibe un informe del alta del paciente. Esa continuidad es básica y la hacemos aunque no estuviera el hospital sin paredes, que no es algo que nos estemos inventando, ¿de acuerdo? Yo lo que te estaba intentando transmitir es que tenemos que ver cómo dibujamos ese futuro de la transformación de la relación entre hospital y atención primaria, ¿sabes? Eso es lo que... Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por las preguntas interesantes y darles a ustedes las gracias, a todos ustedes por haber venido a este tercer encuentro y esperamos volvernos a encontrar el año que viene en la sanidad española mirando al futuro 2025. Muchas gracias.